Hoy vamos a hablar de uno de los casos, puede que más interesantes o más documentados, de la historia de la comunicación paranormal. Un caso que dejó muchas cuestiones al tiempo que trataba de contestar muchas preguntas. Hoy hablamos de Seth, una entidad que supuestamente se comunicó con la humanidad a través de un extraño fenómeno ocurrido allá por los años 60. Pero vamos a comenzar por el principio, por el inicio de todo. Este caso comenzó en 1963, cuando una mujer llamada Jane Roberts, una escritora psíquica de Nueva York, comenzó a tener unas experiencias que cambiarían su vida para siempre. Mientras realizaba unas sesiones de trance, Jane empezó a canalizar a una entidad desconocida. Dicha entidad, que se presentó como Seth, hablaba a través de su voz, pero de una manera peculiar. En lugar de hablar directamente, Seth comunicaba sus mensajes a través de Jane, quien escribía sin control sobre todo lo que ocurría. En esas primeras sesiones, Jane simplemente se encontraba como poseída por esa entidad. No en un sentido negativo, pero ella no tenía control sobre su cuerpo, y era Seth quien comenzó a dar instrucciones claras sobre su mensaje. A lo largo de estas sesiones, esta entidad, Seth, dejó claro que no era un ser humano, sino que era una entidad que pertenecía a otro plano de la existencia. De hecho, él afirmaba que todo lo que percibimos en este mundo no es más que una ilusión, un sueño en el que cada uno de nosotros es responsable de crear nuestra propia realidad. Y con el tiempo, esas palabras de Seth comenzaron a transformarse en algo tangible. Y a través de los años, Roberts, junto a su esposo, Robert Batts, fue compilando las transcripciones de estas sesiones, reuniéndolas para formar un libro que se publicó bajo el nombre de Habla Seth, Seth Speaks. Un libro que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial y que sigue siendo muy interesante a día de hoy. Primero fue en los círculos esotéricos, pero luego se convirtió en un libro muy conocido, convirtiéndose en algo mucho más que un libro, porque daba pie a conversaciones, a pensamientos, a otro tipo de filosofías y, por supuesto, daba pie a muchas preguntas. Seth no solo habló de la realidad, sino que también habló del alma, habló del universo, habló del poder personal. Como decía antes, él afirmaba que todos tenemos la capacidad de modificar nuestra propia realidad, que el tiempo, lo que conocemos como tiempo, es una ilusión, y que la vida no tiene un propósito fijo, sino que depende de la conciencia de cada individuo. Tú eres el creador, no el espectador, decía Seth. Su mensaje era claro. En lugar de ver la vida como algo externo a nosotros, deberíamos verlo como un reflejo directo de nuestra propia conciencia. A pesar de ser un fenómeno ampliamente documentado, aún a día de hoy, pues hay mucha gente escéptica que cree que todo esto no fue más que un elaborado fraude. Sería curioso que Jane Roberts, sin mucha preparación previa, pudiese haber llevado a cabo esa canalización, entre comillas, o producir estos mensajes, si fuese un fraude, que nunca hay que descartarlo. Aunque si leéis este libro inicial, seguramente no os cuestionéis tanto si estos mensajes salían de su mente o de algo que iba mucho más allá de nuestra comprensión actual. Jane Roberts nos dejó hace años, pero todo el material que plasmó junto a su marido, en el cual continuó publicando más libros de Seth, sigue ahí, a nuestra disposición. En algunas ocasiones, incluso Robert, su marido, como decía, comentaba que no estaba completamente seguro de si todo había sido una manifestación de la mente de Jane o si realmente había una entidad llamada Seth detrás de todo esto. En la actualidad, este caso de Seth sigue siendo uno de los más extraños en cuanto al mundo de la parapsicología. Algunos lo consideran un engaño muy bien ejecutado, mientras que otros creen que Seth fue, de hecho, una entidad proveniente de otro plano de la existencia, que simplemente quería comunicarse con la humanidad. A día de hoy el misterio persiste. ¿Crees que es posible que exista una entidad como Seth
y que haya hablado a través de Jane Roberts, o que todo esto es parte de una mente muy creativa que aprovechó la fascinación por todo lo desconocido. Como siempre, me encantará conocer vuestras opiniones y teorías.